Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy nuevamente la bienvenida al curso de literatura. Ahora trabajaremos la retroalimentación que corresponde al tomo número 8. Es decir, vamos a recordar algunos puntos importantes de los capítulos 22, 23 y 24. Comencemos. En primer lugar, vamos a recordar algunos conceptos sobre el capítulo número 22. Allí, recuerda, estimado estudiante, trabajamos el tema la generación del 50. Recordemos que la generación del 50 fue un grupo de escritores que registraron los personajes y problemas de la época, productos de las migraciones campesinas y el crecimiento vertiginoso y desordenado de Lima. También debemos recordar que esta generación tiene como contexto el gobierno de Odría, la modernización de Lima y sobre todo la migración provinciana. Asimismo, recordemos las principales características de este grupo de autores. Entre ellos, había una diversidad de estilos, desarrollan la narrativa urbana, pues el escenario es la ciudad, hay una visión de las barriadas y el personaje es el migrante. También recuerda que en la década del 50 hay una visión negativa de Lima, ya que es vista como un monstruo de 1.000.000 de cabezas o como una enorme mandíbula. Una de las figuras que destaca en la generación del 50 fue Julio Ramón Ribeiro. Recuerda que él fue el mejor cuentista del Perú y que desarrolló una técnica tradicional, es decir, una narración lineal, narrador omnisciente, no empleó mayores técnicas de vanguardia. Asimismo, en los cuentos de Ribeiro están presentes lo que corresponde a la actitud escéptica de la vida. También lo podemos llamar la visión pesimista. Recuerda que los personajes de Ribeiro están marcados por el fracaso. También en todos los cuentos de Ribeiro apreciamos la dualidad de el mundo oficial contra el mundo marginal. La obra más importante de Ribeiro, definitivamente, La palabra del mudo, dentro del cual se encuentra el cuento Los gallinazos sin plumas. La otra figura importante fue la de Blanca Varela, poetisa de la generación del 50. Ella recibió influencias del existencialismo y a través de su poesía podemos observar el recurso llamado el silencio expresivo. También desarrolla temas cotidianos y trascendentales y presenta una visión escéptica sobre la vida. La obra más importante de Blanca Varela fue Canto Villano, pero también destaca Ese puerto existe. Veamos ahora algunas preguntas sobre este capítulo. Pregunta número 1. Con respecto a los grandes cambios que ocurren en la década del 50 y que sirven como contexto a los autores de esa generación, identifique la alternativa correcta. ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Seguramente ya la tienes, ¿verdad? En esta pregunta la respuesta es la B. Los narradores de la generación del 50 registran personajes y problemas que en la época se estaban produciendo. Por ello, se privilegia la visión de las barriadas y el protagonista es el migrante provinciano. Pregunta número 2. Ah, Señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca, de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida. En los versos anteriores del poema Tierra acosada por tábanos de Blanca Varela se evidencia. ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Seguramente ya la tienes, ¿verdad? Aquí la respuesta es la alternativa C. En la poesía de Blanca Varela se encuentra presente un tono existencialista marcado por la mirada escéptica y pesimista frente a la vida. Pregunta número 3. Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil, con la mirada en la pared,
Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al viejo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No! Gritó Enrique tapándose los ojos. ¡No, no! Y a través de las lágrimas buscó la mirada del abuelo. Este la rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. El abuelo no respondía. Sobre el fragmento anterior del cuento Los gallinazos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, se puede inferir que, y aquí la respuesta es, estimado estudiante, seguramente también lo tienes, ¿verdad? La respuesta es la alternativa D. El cerdo pascual es una alegoría de la voracidad que muestra hoy el sistema capitalista. Ahora veamos el capítulo número 23. Recuerda que ahí el tema fue la generación del 60. Indudablemente, la figura preponderante dentro de la generación del 60 fue Mario Vargas Llosa. Este ilustre narrador arequipeño ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. Recuerda que se le conoce también como el arquitecto de la novela. Algunas características de la obra de nuestro autor. Recuerda que su obra tiende al realismo, pero además utiliza técnicas de vanguardia, por lo cual se le considera un neorrealista urbano. También es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato, algunas de las cuales él va a crear, por ejemplo, el dato escondido, los vasos comunicantes, entre otros. Recuerda que Mario Vargas Llosa supera al narrador omnisciente empleando la narración objetiva, es decir, él va a emplear el narrador objetivo. Asimismo, emplea diferentes tipos de lenguaje. Tenemos el paródico, el humorístico, el sociológico, etc. Dentro de la producción literaria de Mario Vargas Llosa destacan dos novelas. La primera de ellas es La ciudad y los perros. En esta novela, el autor critica los sistemas educativos autoritarios. Asimismo, presenta a la violencia y el machismo dentro del Colegio Militar Leoncio Prado y también presenta la agresividad como método de subsistencia. Y luego destaca la obra Conversación en la Catedral, obra en la cual se presentan dos líneas narrativas. En primer lugar, la historia del protagonista, Santiago Zavala, y en segundo lugar tenemos la crítica a la corrupción del gobierno militar de Odría. Aquí se presenta la crítica a los regímenes dictatoriales, por ejemplo el de Odría. También se observa la mala relación padre-hijo y hay una denuncia hacia la corrupción e hipocresía de la clase dominante en el Perú. Veamos ahora algunas preguntas sobre este capítulo. Pregunta número 4. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la obra de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta, en orden descendente. La dramática de Mario Vargas Llosa es de carácter neorrealista. Logra superar el narrador omnisciente con la narración objetiva. Su estilo particular está definido por el uso de un solo lenguaje. Es un asimilador e innovador de las técnicas modernas del relato. Su narrativa se sustenta en el legado de técnicas regionalistas. ¿Cuáles de estas afirmaciones son correctas? Vamos, ayúdame, estimado estudiante. Seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? En esta ocasión la respuesta es la alternativa A. Vargas Llosa destaca en la narrativa neorrealista, no en la dramática. Asimismo, logra superar el narrador omnisciente a partir del narrador objetivo. Y en su estilo se aprecia el uso de varios tipos de lenguaje, como el humorístico o el sociológico. Asimismo, el autor asimila e innova con las técnicas modernas del relato y sigue el legado de narradores
vanguardistas como William Faulkner. Por todo ello, la respuesta es la A. Pregunta número 5. Con respecto a la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, marque la alternativa correcta. ¿Cuál será la respuesta aquí, estimado estudiante? Y la respuesta es la alternativa C. En La ciudad y los perros, un tema importante es la formación de la pandilla juvenil, que funciona como un mecanismo de rebeldía ante los sistemas autoritarios de la enseñanza militar. Pregunta número 6. El escenario de la novela La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, es el Colegio Militar Leoncio Prado, que representa, y aquí la respuesta es la respuesta es la alternativa A. En la novela La ciudad y los perros, el Colegio Leoncio Prado se convierte en una representación de la ciudad, donde convergen individuos de distintas clases sociales en una relación conflictiva entre ellos. Continuamos con el capítulo número 24. Aquí recuerda, estimado estudiante, abordamos el tema de la generación del 60, segunda parte. En este tema nosotros recordamos al autor Edgardo Rivera Martínez, narrador jaujino que estudió en San Marcos y que ganó el cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas con El Ángel de Ocongate, cuento que particularmente analizamos en clases. Algunas características de este autor. Recuerda que Rivera Martínez presenta la linealidad en el relato, es decir, aborda una técnica tradicional. Por otro lado, su narrativa transita entre el realismo y lo mítico. También sus personajes constantes son o es el ángel caído. Este ángel caído suele ser un personaje solitario, marginal al entorno en el que vive. Por último, su obra tiende a la armoniosa conjunción entre las tradiciones culturales occidentales y andinas. Recordemos el cuento El Ángel de Ocongate. Debes recordar, estimado estudiante, que aquí aparece un ángel que ha perdido su condición sagrada, dado que se ha convertido en un danzak, es decir, un danzante de tijera. A través de ello se presenta el conflicto y la disolución de la identidad. También recuerda que este danzak representa a la soledad del migrante y nos presenta también una doble condición. Por un lado, lo sagrado que ha perdido, pues ya ha dejado de ser un ángel, y por otro lado, lo profano, que está representado en el danzak, que es un danzante de tijera. Asimismo, está presente en la obra el tránsito de la existencia mítica a la humana. Estos son algunos de los elementos más importantes dentro del cuento de Edgardo Rivera Martínez. Veamos ahora algunas preguntas. Pregunta número 7. ¿Cuál es el tema central de la novela Conversación en la Catedral, de Mario Vargas Llosa? ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Seguramente ya la tienes, ¿verdad? La respuesta es la alternativa E. Uno de los ejes temáticos de la novela Conversación en la Catedral gira en torno a la denuncia contra los gobiernos dictatoriales, que se manifiesta a través de la crítica a la corrupción del gobierno de Manuel Odría. Pregunta número 8. Bien, el señor Vallejo se pasó la mano por la nevada cabeza, asintió con ojos benévolos. Ya sé que no ha trabajado en un diario hasta ahora, veremos qué resulta. En fin, quisiera hacerme una idea de sus disposiciones. Se puso muy grave, engoló algo la voz. Un incendio en la Casa Vice, 2 muertos, 5 millones de pérdidas. Los bomberos trabajan toda la noche para apagar el siniestro. La policía investiga si se trata de un accidente o un acto criminal. No más de un par de carillas. En la redacción hay muchas máquinas, escoja cualquiera. Santiago asintió, se puso de pie, puso a la redacción y cuando se sentó en el
primer escritorio. Las manos le comenzaron a sudar. Menos mal que no había nadie. La Remington que tenía delante le pareció un pequeño ataúd. Carlitos. Era eso mismo, Zabalita. A partir del fragmento citado de la novela Conversación en la Catedral, se puede afirmar que ¿cuál será la alternativa correcta? Y aquí efectivamente vemos que la respuesta es la C. En la novela se entretejen dos grandes líneas narrativas. La primera nos habla sobre la historia personal de Santiago Zavala, el protagonista. Y la segunda nos habla sobre los pormenores de la vida social y política del Perú durante la dictadura de Odría. En el fragmento nosotros podemos apreciar la frustración profesional de Zavala, es decir, del protagonista, y por ello pertenece al primer eje narrativo. Por lo tanto, la respuesta es la C. Pregunta número 9. Sobre las características de Edgardo Rivera Martínez. Marca lo correcto. ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Ajá, seguramente ya lo tienes, ¿verdad? Aquí la respuesta es la alternativa A. La narrativa de Edgardo Rivera Martínez, recuerda, presenta un estilo tradicional, donde predomina el uso de la narración lineal. Y por último, la pregunta número 10. Y como nadie me escuchó hablar nunca, ni siquiera un monosílabo, se concluyó que también había perdido el uso de la palabra. Pensamiento comprensible, pues solo a mí mismo me dirijo, en un discurso que no se traduce en el más leve movimiento de los labios, solo a mí, en una fluencia silenciosa, pues una tenaz resistencia interna me impide toda forma de comunicación con los demás, y con mayor razón, todo diálogo. Por lo expuesto en el fragmento anterior, se deduce que, en el cuento El Ángel de Ocongate, el protagonista, ¿cuál será la alternativa correcta, estimado estudiante? Ajá, y aquí la respuesta es la E. En el fragmento se aprecia la sensación del protagonista de estar fuera de sitio, de no corresponder o encajar plenamente en su realidad, y ello se manifiesta a través de su incapacidad de comunicarse con los demás, por lo cual es un sujeto marginal y solitario. Muy bien, estimados estudiantes, con ello hemos dado por concluida la retroalimentación del tomo número 8. Gracias.